En esta primera diapositiva me he permitido, con su permiso, un par de licencias, una de ellas relacionada con mi situación profesional actual. Actualmente soy jubilado operativo, JPA, y otra licencia al final de la pantalla, en la margen inferior derecha, la presentación que le voy a impartir es ChatGPT Free. Creo que en los tiempos que corren es una etiqueta importante que da fe de que la presentación es mía y esta es totalmente trabajada por la persona por la que le está hablando. Bien, empezamos sin más dilación. Y para poder hacer una comparativa entre la propuesta directiva y la directiva vigente, he considerado oportuno empezar con unas breves pinceladas de la directiva 91/271. Como saben, esta directiva se publicó el 21 de mayo de 1991. Estamos hablando de casi 32 años ya de su publicación. Contiene 20 artículos, luego veremos que es bastante menos densa que la propuesta actual. Y ya en su artículo 1 deja muy claro cuál es su objeto. Un objeto centrado básicamente en dos temas. Uno principal, recogida, tratamiento y vertido de aguas residuales urbanas, y también el tratamiento y vertido de las aguas residuales procedentes de determinados sectores industriales. Conceptos principales y novedosos que recoge esta directiva: aglomeraciones urbanas. Dejamos de hablar de poblaciones y comenzamos a hablar de aglomeraciones urbanas, aunque lamentablemente en muchos casos aún no aceptamos este concepto y no lo tenemos totalmente interiorizado. Habitantes equivalentes. Dejamos de hablar de habitantes de hecho, de habitantes censados, y hablamos de habitantes equivalentes. Aparecen nuevos tratamientos, como el tratamiento adecuado, el tratamiento más riguroso, de los que hablaremos posteriormente. Y también en la directiva se recogen unos criterios de conformidad para medir, para evaluar el grado de cumplimiento de la norma. A la derecha tienen en la pantalla pues la portada de lo que es la presentación en español de la directiva, publicada, como digo, en mayo del 91. Bien, si seguimos avanzando y vemos qué objetivos específicos se perseguían con esta directiva 91/271, los podemos encajar en tres ejes. Uno prioritario, reducir la contaminación vertida al medio ambiente, y luego dos, relacionado con la economía circular y con la gobernanza. Como verán, tanto economía circular como gobernanza los he puesto entre comillas porque eran conceptos que no se manejaban en aquellos tiempos todavía, en el 91. Centrándonos un poco en cada uno de los ejes, en el caso de la reducción de la contaminación, la directiva aborda los sistemas individuales de tratamiento, la depuración a muy pequeña escala, la depuración en función del tamaño de la aglomeración urbana y de la zona de vertido, la supresión de vertidos de lodos a aguas superficiales. Esto nos puede llamar la atención en los tiempos actuales, pero la fecha que se redactó la directiva era frecuente en ciertos países este vertido directo de lodos a aguas superficiales. También aborda los vertidos industriales y la eliminación de nutrientes en zonas sensibles, zonas con problemas de eutrofización o con riesgo de tenerlos si no se toman las medidas oportunas. Dentro de la economía circular, la directiva fomenta tanto el reciclado de los lodos que se generan en los procesos de depuración como la reutilización de las aguas tratadas. Y en el apartado de gobernanza hay dos criterios principales: necesidad de control de extracción y tratamiento, y por eso se dictan unos criterios de conformidad para medir este grado de cumplimiento. Y luego también un tema importante, la obligación de información al público, de forma que se queda explícitamente establecido que los Estados miembros deben remitir informes cada 2 años a la Comisión, y con estos informes la Comisión elabora un informe sobre el estado de la depuración en la Unión. Los informes se conocen con el nombre de informes Q y se van elaborando, como digo, cada 2 años, y tenemos una visión del estado de cumplimiento de esta directiva. Esta directiva establece 4 tipos de tratamiento: primarios, secundarios, más riguroso y adecuado, pero con una característica importante. Para los tres primeros, primarios, secundarios y más riguroso, se establecen concentraciones límites a alcanzar o porcentaje mínimo de reducción. Sin embargo, en el caso de tratamiento adecuado, queda sujeto a cumplir los objetivos de calidad pertinentes en el medio receptor. Esto nos ha llevado a bastantes disquisiciones y temas complicados, y luego ya veremos que la propuesta directiva, este tratamiento adecuado
se ha optado por que desaparezca directamente. Pues bien, esos cuatro tratamientos, que en pantalla en esta diapositiva aparecen en colores diferenciados, en función de que el vertido se haga en zonas normales, sensibles o menos sensibles, y dentro de ellos en aguas dulces y estuarios o aguas costeras, y dependiendo del rango de población equivalente, 0,2000, 2000, 10.000, 10.000, 15.000, 15.000, 150.000 y más de 150.000, la directiva establece unos plazos de cumplimiento centrados en los años 98, 2000 y 2005. Cuando vamos a la transposición de la directiva en el decreto del 96, veremos que se ha añadido un segundo a estos plazos temporales. Diciembre del 98 se convierte en enero del 99 y así 2005 en 2006 y 2000 en 2001. Yo muchas veces cuento en forma anecdótica que parece que nos dimos un segundo más para poder acabar lo que hasta esa fecha no habíamos terminado. Bien, tanto en la directiva actual como en la propuesta, y dada mi formación y mi trayectoria profesional dedicada a trabajar en la depuración a la pequeña escala, me voy a referir cómo abordan estas dos, la directiva actual y la propuesta, esta depuración, este segmento poblacional. La directiva 91/271, en su artículo 3, establece que en aquellos casos en los que no se justifique la instalación de un sistema colector porque no se ponga ninguna ventaja para el medio ambiente o por su coste excesivo, se recurrirá al empleo de sistemas individuales que consigan un nivel igual de protección medioambiental. A la derecha aparecen dos figuras de sistemas individuales aplicados, en este caso, a viviendas aisladas. En la de arriba tenemos un sistema constituido por sistema primario, tanque séptico y una aplicación al terreno mediante zanjas filtrantes. Y en la de abajo, algo más elaborado, la captación de agua de la vivienda y un sistema compacto de tratamiento antes del vertido de las aguas tratadas. Otro tema interesante relacionado con la pequeña población y que nos dio bastante tarea y debate, cuando en el año 2007 el Ministerio encargó al CEDES y al CENTA la elaboración del manual que aparece en pantalla, el manual para la implantación de sistemas de protección en pequeñas poblaciones, uno de los primeros debates, ¿dónde colocamos el límite de la pequeña aglomeración urbana? Y después de muchas discusiones, acordamos que basándonos en la propia directiva, que establece un tratamiento diferenciado por debajo de 2.000 habitantes equivalentes, el tratamiento adecuado, sería más o menos lógico, más o menos razonable, que la pequeña aglomeración fuese aquella que contase con menos de 2.000 habitantes equivalentes. Ahí tienen abajo un enlace para que se pueda descargar el manual a aquellas personas que aún no cuenten con él. ¿Y qué dice con respecto a la pequeña población y los límites de depuración la directiva 91/271? Pues dice algo en su artículo 7 que muchas veces ignoramos, porque se escucha con mucha frecuencia que la directiva vigente no afecta a la pequeña aglomeración. Y yo considero que este artículo deja bastante claro que sí que afecta. Porque dice, los Estados miembros velarán porque el 31 de diciembre del año 2005, 1 de enero de 2006, en nuestra legislación, a más tardar, las aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto de un tratamiento adecuado, que lo hemos definido anteriormente, cuando procedan de aglomeraciones urbanas con menos de 2.000 habitantes equivalentes y se viertan en aguas dulces o estuarios. Por lo tanto, a mi entender, sí existe esta obligación en la actual directiva para que las pequeñas aglomeraciones cuenten con un tratamiento secundario. ¿Y cómo se ha ido transponiendo la directiva a la normativa española? Pues a través de 3 reales decretos, año 95, año 96 y año 98. Este último es una modificación del anterior y hay una pequeña rectificación en lo que es el cuadro que afecta a la eliminación de nutrientes de nitrógeno y de fósforo. Abajo también tienen los encabezamientos de la publicación en el BOE de los distintos reales decretos. Bien, han pasado 28 años de que se transpuso la directiva a la normativa nacional y nos podemos preguntar en qué grado nos encontramos de cumplimiento. Y he recurrido, para ver en qué grado nos encontramos,
a información oficial. En el propio plan de SEAR, elaborado en el año 2021, en su página 21, se recoge lo siguiente: España está aún lejos de tratar apropiadamente todas sus aguas residuales y, en consecuencia, lejos de cumplir con las obligaciones fijadas en esta norma comunitaria. No descubrimos nada nuevo. Todos conocemos las multas que, con el paso del tiempo, la Comisión ha ido imponiendo a España por no cumplir fundamentalmente por encima de los 15.000 habitantes equivalentes, lo que la directiva exige en cuanto al tratamiento de las aguas residuales. No pensemos que es un caso único España. Otros países de la Unión también se encuentran con problemas para dar cumplimiento a todos los preceptos de esta directiva 91/278. Pero bien, aunque no, en el momento actual no hayamos cumplido con todos los preceptos de la directiva, es innegable que su publicación supuso un avance indudable. Ahí en pantalla tienen el grado de cumplimiento, el grado de conformidad con relación a los requisitos de la directiva, su evolución temporal, y podemos comprobar que en 10 años, del año 95 al 2005, que es el periodo en el cual se aplica el Plan de Saneamiento y Depuración, que se elabora específicamente para dar cumplimiento a los requisitos de la directiva, pues prácticamente se duplicó esta conformidad de tratamiento, pasando del 41% al 76% de cumplimiento. Hoy en día se habla que a nivel comunitario, de media, en lo que es establecimiento de colectores, andamos en un 98%, y en cuanto a depuración, en un 92%, valores medios para toda la comunidad. Bien, con eso creo que es suficiente para que tengamos en mente un poco de qué nos hablaba la directiva 91271 y en qué momento nos encontramos en cuanto a su cumplimiento. Han pasado 3 décadas de la aplicación de la 91 y en el año 2019 se hizo una evaluación de la misma y se consideró necesario una actualización. Esta propuesta de nueva directiva se publica el 26 de octubre del 2022, prácticamente duplica los artículos de la directiva vigente, pasamos de 20 a 35 artículos. Ahí tenemos en verde el artículo 1 de la propuesta directiva y abajo de la directiva vigente vemos la diferencia de tamaño y diferencia de obligaciones, puesto que la propuesta ya no solo se centra en la recogida, tratamiento y vertido de aguas residuales urbanas como la directiva vigente, sino que también aborda temas como la eliminación progresiva de la emisión de gases de efecto invernadero, la mejora del balance energético de las actividades de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas, se establecen normas sobre el acceso al saneamiento para sectores desfavorecidos, se incide en la transparencia del sector de las aguas residuales urbanas y también, y en parte motivado por la famosa pandemia, también se aborda la vigilancia periódica de los parámetros pertinentes para la salud pública en las aguas residuales urbanas. Pero, por supuesto, me queda bastante claro que la nueva directiva, la propuesta de nueva directiva, es mucho más exigente que la anterior y aborda aspectos que inicialmente no se contemplaban. Si, como antes, dividimos los objetivos específicos en 3 ejes, hay un primer eje que coincide con la directiva vigente, enfocado a la reducción de la contaminación que se vierte al medio ambiente. Hay un segundo eje que tiene por objeto alinear la directiva con la evolución lógica de la normativa europea, especialmente con el Pacto Verde Europeo y con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y también con la mejora de la gobernanza. Si vemos de forma más concreta los apartados de cada uno de estos ejes, en el apartado de reducción de la contaminación nos encontramos 3 primeros que coinciden con la directiva vigente: sistemas individuales de tratamiento, depuración en pequeñas aglomeraciones urbanas y vertidos industriales. Pero sí aparecen cosas nuevas, entre ellas una eliminación más estricta de nutrientes, nitrógeno y fósforo, el tema de los desbordamientos de aguas pluviales y escorrentías urbanas y la eliminación de microcontaminantes, describiéndose un nuevo tratamiento
al cual se le ha puesto por nombre tratamiento cuaternario. En el segundo eje, y al objeto de alinearla, la nueva propuesta directiva con la normativa europea, se recogen conceptos de economía circular, neutralidad energética, control de emisiones de gases de efecto invernadero, la vigilancia epidemiológica a través de las aguas residuales, y en cuanto a la gobernanza, se sigue incidiendo en dos aspectos como la directiva anterior, seguimiento y presentación de informes, y también en la obligación de información al público, pero aparecen nuevos retos como la responsabilidad ampliada del productor, enfocado específicamente a hacer que se cumpla el precepto de quien contamina paga y muy enfocado al tema de qué hacemos con el tratamiento de los microcontaminantes, quién va a pagar esos tratamientos cuaternarios. Y también dos temas más, la planificación de inversiones y el acceso al saneamiento en colectivos vulnerables y marginados. Igual que en el caso anterior, hay una serie de obligaciones y unos límites temporales para su cumplimiento. En la pantalla, y en base a una publicación de AES, se recogen las 12 obligaciones principales que se recogen en esta propuesta directiva: colectores, enfocados fundamentalmente a la pequeña aglomeración y ya por debajo entre 1.000 y 2.000 habitantes equivalentes; los sistemas individuales de tratamiento, depuración a muy baja escala; los planes de gestión integrada, que abordan el tema de las escorrentías de aguas pluviales y escorrentías superficiales; los tratamientos secundarios, tratamientos terciarios, más exigentes en cuanto a límites de eliminación de nitrógeno y fósforo; tratamiento cuaternario, enfocado a esa reducción de microcontaminantes; la responsabilidad ampliada del productor, lo que hemos comentado del precepto de contamina paga, enfocado a los productores de microcontaminantes. En el tema energético se aborda tanto la auditoría de las instalaciones de tratamiento como su neutralidad energética; vigilancia sanitaria, aprovechando el agua residual como fuente de información sobre incidencia de enfermedades; el acceso al saneamiento de colectivos vulnerables por encima de 10.000 habitantes equivalentes; y en el tema de información analítica de los resultados que están obteniendo en los distintos sistemas de tratamiento, información de microcontaminantes e información de acceso al saneamiento. Y para finalizar, dos evaluaciones en el año 2030 y en el 2040. Con relación a los plazos, estamos viendo que aparece un límite temporal año 2025, 2030, 2035 y 2040. Si nos fijamos en el primer límite, prácticamente está aquí ya. Es decir, entre una cosa y otra, y queda todavía por transponer la directiva normativa española, ese límite evidentemente tendrá que ser modificado, porque prácticamente no queda tiempo para casi nada. Igual que hicimos antes, y sin olvidar de dónde venimos, en mi caso concreto, vamos a ver la nueva propuesta directiva, cómo aborda la depuración a pequeña escala. Y ahí comparamos el artículo 3 de la directiva actual, que aborda los sistemas individuales de tratamiento, con el artículo 4, que aborda este concepto. Al principio, ambos artículos son iguales y van diciendo que en aquellos casos en los que no se justifique la instalación de un sistema colector, porque no suponga ninguna ventaja o por su coste, se recurre a sistemas individuales. Pero en el artículo 4 de la propuesta se va un poco más allá y se dice que estos sistemas individuales deben lograr el mismo nivel de protección medioambiental que los sistemas secundarios y terciarios. Y se sigue insistiendo en que estos sistemas individuales de tratamiento deben estar debidamente diseñados, aprobados por los autoridades competentes, mantenidos y operados. También deben estar inscritos en un registro nacional y también deben ser inspeccionados por un organismo apropiado a intervalos regulares. Ahí pienso que tiene una cabida perfecta el concepto de marcado CE, que como sabes se aplica a sistemas compactos de depuración por debajo de los 50 habitantes equivalentes. ¿Y qué pasa ahora con la definición de pequeñas aglomeraciones? Comenté inicialmente que en la propuesta actual el concepto de tratamiento adecuado desaparece, con lo cual, si ese era uno de los motivos principales para marcar el límite de la pequeña aglomeración, los 2.000 habitantes equivalentes, ¿a dónde podemos poner ahora ese límite? Pues bien, si acudimos a las fuentes, igual que anteriormente,
y acudimos al Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, el Plan DESEAR, elaborado en el 2021, hay un párrafo en el que se dice explícitamente, en particular, cabe destacar la situación específica de los núcleos de población pequeños, aglomeraciones menores de 5.000 habitantes equivalentes. Yo considero que en una primera instancia este límite sería un límite aceptable para, a partir de ahora, definir qué es y qué no es una pequeña aglomeración urbana. ¿Y qué dice la nueva propuesta con respecto a los requisitos de depuración de las pequeñas aglomeraciones? Tenemos en azul lo que es la directiva actual, en verde la propuesta. Recordamos que la directiva actual nos decía que en aquellas aglomeraciones urbanas de menos de 2.000 habitantes equivalentes que viertan en aguas dulces y estuarios tenían que someter a esas aguas residuales a un tratamiento adecuado antes del 31 de diciembre del 2005. Ahora aparece en el artículo 6 una diferencia en cuanto a los límites, porque se habla del rango entre 1.000 y 2.000 habitantes equivalentes. Y en este rango, entre 1.000 y 2.000 habitantes equivalentes, se le va a exigir a las aglomeraciones un tratamiento secundario a no más tardar el 31 de diciembre de 2030. Nos podemos preguntar, ¿y en este rango de población, en este rango de aglomeración, entre 1.000 y 2.000 habitantes equivalentes, es mucho lo que queda por hacer? Pues si vamos a lo que se recoge en el manual, del cual hemos hablado ya alguna que otra vez, en el manual se decía, si es una evaluación, es difícil encontrar información por debajo de los 2.000 habitantes equivalentes, entre otras cosas porque los informes que nos pide Europa cada 2 años aún no se da información sobre esa pequeña, sobre la depuración a pequeña escala, pero en el manual se contactó con muchas instituciones, hicimos una evaluación y estimamos que quedaban en aquel tiempo más de 6.000 aglomeraciones urbanas por depurar, por debajo de los 2.000 habitantes equivalentes. Con el paso del tiempo y a medida que las comunidades han ido definiendo sus aglomeraciones urbanas, yo pienso personalmente que nos quedamos cortos en este número de aglomeraciones pendientes de depuración. Pero sí aparece un tema importante en la última línea, que la mayoría de estas aglomeraciones se encuentran por debajo de los 500 habitantes equivalentes. Es decir, en nuestro nuevo rango de 1.000-2.000 no va a ser tanto la nueva tarea que nos va a caer encima como cuando se aborde trabajar por debajo del rango de los 1.000 habitantes equivalentes. Ya así terminando, es importante recordar y recalcar que estamos hablando de una propuesta directiva que está actualmente en revisión y que se están presentando, ya prácticamente está acabando ya el plazo de presentación de enmiendas y modificaciones, y he tomado, porque me ha resultado interesante y coincido bastante con lo que en él se expresa, ¿qué nos dice el documento de posicionamiento sectorial sobre la propuesta no directiva sobre el tratamiento de aguas residuales de AEAS, la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento? Establece 4 puntos cardinales, 4 necesidades, 4 alegaciones, 4 modificaciones de la propuesta directiva. Una primera enfocada a la extensión de los plazos, de la que ya hemos hablado, si queremos que sean factibles las recomendaciones o sean factibles o lo que nos va a imponer esta nueva directiva. Un segundo aspecto muy importante, el tema económico. Ser consciente del gran impacto que va a suponer, el impacto económico, por lo cual se requiere una sólida estrategia de financiación. También se considera que se debería apostar más por un enfoque basado en la gestión de riesgos y en la protección de las masas de agua, y no tanto en establecer límites de emisión demasiado estrictos y complicados de cumplir desde un punto de vista económico. Y también que se debería apostar de forma más decidida por el control en origen de los contaminantes, especialmente de los microcontaminantes, para no dejar en manos de las depuradoras la solución a problemas creados previamente. El famoso refrán, más vale prevenir que curar. Y ya voy a terminar. Considero, personalmente, que esta propuesta no directiva supone un notable avance sobre la directiva vigente, y aunque con toda posibilidad
o probabilidad pasarán muchos años y no la llegaremos a cumplir en su totalidad, al igual que ha ocurrido con la directiva vigente, sí servirá de acicate o de estímulo para nuevos avances en el campo del tratamiento de las aguas residuales. Muchas gracias por su atención. Ahí le dejo mi correo electrónico para cualquier duda que consideren oportuno transmitirme. Y tal como comencé la primera diapositiva con 2 licencias, me permito acabar la última con dos frases motivadoras para acometer con el necesario entusiasmo el enorme trabajo que nos queda por delante, incluyendo a este jubilado pero activo. Muchas gracias.